Bienvenidos al taller complementario 2 de pintura del profesorado en artes visuales, una materia del último año de la carrera. Bueno, la propuesta para este primer trabajo es realizar un recorrido sobre algunas posibilidades de la producción pictórica contemporánea. Para eso vamos a hacer un recorrido sobre las producciones del siglo XX y sobre cómo, a través de las diferentes vanguardias, se generó una reflexión profunda en torno a la esencia de lo pictórico. Por lo tanto, lo que vamos a transitar son distintas estrategias que se incorporaron a partir del siglo XX, que fueron ampliando y poniendo en cuestión las lógicas de producción pictórica. En primera instancia, referirnos a una acción que sucedió a principios del siglo XX, hacia el año 1912, con la incorporación del collage al campo pictórico. Cuando Picasso añade dentro de una obra un pedazo de un impreso que lo pega y luego lo interviene, da como resultado una obra llamada Naturaleza Muerta con silla de rejilla. Esta acción que realiza Picasso en el contexto del cubismo va a ser la primera de una consecución de acciones que cambiaron por completo la lógica de producción artística a partir de entonces. Lo que va a hacer Picasso es introducir un elemento real, un elemento cotidiano, al campo de lo artístico. Y por sobre todo, lo que va a plantear es el abandono de una lógica de representación en favor de una lógica de presentación. El collage se presenta entonces como un modo de reaccionar contra el pictorialismo para reencontrar el tono local evitando la pincelada, dirá Simone Marchand-Fils. Si vemos la obra de Picasso, observamos justamente la introducción de un material extraartístico, como es un pedazo de hule, un pedazo de mantel, y lo va a introducir al campo de lo artístico, como decía ya, no con la intención de generar una representación, sino directamente colocando la cosa allí. A partir de entonces, el collage se va a incorporar primero dentro de la estética cubista como un recurso, justamente que ya lo que procura justamente es una reflexión en torno al pictorialismo. Esto es, entender que en gran medida las tradiciones de la pintura a través de la historia del arte fueron siempre asociadas a la representación y muchas de esas tradiciones también asociadas a la mímesis, ¿sí? Es decir, a la copia del objeto real. Vemos algunas producciones del cubismo analítico de Picasso y Braque, donde vemos justamente cómo en algunas de ellas trabajan la presentación, la incorporación de elementos cotidianos, como por ejemplo el papel de diario, y en otras producciones trabajan la representación, procurando reproducir texturas y superficies. Esta acción del collage, como ya mencionamos anteriormente, va a reaccionar contra el pictorialismo, es decir, va a reaccionar contra la tradición del trompe-l'œil. El trompe-l'œil fue una técnica muy utilizada en distintos momentos de la historia del arte para lograr un efecto pictórico de una intensidad, o sea, de una realidad intensificada. ¿Qué quiere decir esto? Un efecto tan real que costaba dilucidar si lo que estábamos viendo era un objeto en sí o una pintura. El trompe-l'œil se traduce como trompada al ojo o como engañar al ojo, y como decíamos, consiste en pintar un objeto imitándolo de una forma tal que ese objeto pareciera sustituir a la propia realidad. Los cubistas procuraban entonces la comparación entre la consistencia objetiva del cuadro pintado y la inmediatez de un objeto cualquiera. La pintura debía demostrar que era una realidad tan verdadera como el objeto mismo. Con lo cual, a través del collage, lo que van a introducir es una reflexión
como decíamos, con esa tradición pictórica, con esa tradición de mímesis del Trompe-l'œil y también con una tradición de que el cuadro dejara de ser una ventana ilusoria a un espacio, otro, para convertirse en un objeto cuadro en sí mismo, una entidad real en sí misma. Aquí lo que vemos a continuación es un claro ejemplo de una obra hecha bajo los parámetros del Trompe-l'œil, ¿no? Donde vemos la representación de un niño, la representación de un marco, ¿no? Y la representación de una espacialidad que tiene un efecto de realidad tan, tan bueno que cuesta distinguir si se trata de algo real o de algo ilusorio. Aquí tenemos otro ejemplo de Trompe-l'œil en la arquitectura, donde vemos la introducción de cúpulas y de otros elementos que están realizados de forma pictórica, pero realizados con un efecto tal que parecen reales. Otro ejemplo del Trompe-l'œil, de un artista suizo hacia el siglo XVIII, donde vemos esa exacerbación en los materiales, en la reproducción de las distintas superficies, con un efecto de realidad realmente muy logrado. Van a decir los cubistas, en la palabra de Simon Marchand-Fils, que interesa del Trompe-l'œil la idea de que el cuadro debía vivir como objeto plásticamente definido, de indiscutible realidad. No debía distinguirse del objeto material. La pintura cubista se orienta hacia una pintura pura, cada vez más neutral ante el valor de las cosas, eliminando los residuos de emoción y espontaneidad, ya que era una propuesta claramente de tinte conceptual. Dentro de las técnicas derivadas justamente del Trompe-l'œil y de este efecto de representación, tenemos el anamorfismo, ¿no? Técnica derivada de los estudios de la perspectiva, que consiste en la distorsión de una forma que, vista desde determinado punto, la imagen resulta como si fuera normal y como si fuera un objeto real y no una representación. Los primeros encuentros de anamorfismo se encuentran en las notas de Leonardo da Vinci. Acá tenemos una obra de anamorfismo que data del siglo XVI, ¿no? Los embajadores de Holbein, donde vemos una peculiar representación de una calavera en la zona del piso del cuadro, y esta calavera solo puede ser vista como natural o como normal desde determinado punto. Vemos aquí cómo es utilizada la estrategia del anamorfismo, cómo esa calavera se torna una calavera normal, natural, volumétrica desde determinado punto de vista, y que además acá es interesante en esta obra, ya que la representación de la calavera en la tradición pictórica trae presente el concepto del memento mori, ¿no? El concepto de finitud del hombre, el recordatorio de la muerte. Da cuenta de las vanitas, es decir, de la existencia. Y en muchos cuadros las vanitas se agrupan en elementos que representan la actividad humana. Libros, instrumentos científicos, los placeres humanos como instrumentos musicales, que marcan la futilidad de lo material en una vida tan corta. Es decir, hablan de este sentido de trascendencia y a su vez de finitud. Acá tenemos un ejemplo de cómo, colocando por ejemplo una cuchara desde determinada posición, esta calavera adopta una morfología tridimensional. Acá vemos otros ejemplos de anamorfismo a través de representaciones bidimensionales que, sometidas a un reflejo volumétrico, recuperan su tridimensionalidad. Vemos entonces que el collage se va a convertir en la primera gran estrategia que se introduce al campo pictórico, que de alguna manera lo que hace es abrir las posibilidades de este campo, posibilidades que a partir del collage no van a encontrar límite. El collage, o también llamado el papier collé,
Es una técnica que consiste en la incorporación de materiales preexistentes, en general en soporte papel. Para ser considerado collage, tiene que ser un material de carácter bidimensional, que se encola sobre la superficie. Como decíamos, la incorporación del collage al campo de la pintura lo que produce es el abandono de la ilusión de ventana renacentista y de la noción de representación en favor de la presentación, en favor de la colocación del objeto directo, que en este caso sería el papel. Y la pintura devino en objeto cuadro, habiendo un debate sobre la pintura como realidad o ficción. También el collage incorpora el azar como procedimiento de montaje en la obra. Esto extraído del glosario del Malva en cuanto a la técnica del collage. Dentro de los principales artistas de la historia del arte, que van a ser los que introducen y desarrollan el collage, tenemos a Carl Schwitters de la ciudad de Hannover, Alemania. Schwitters va a formar parte del grupo dadaísta y en este contexto él va a desarrollar una serie de obras que va a denominar Mers, término que parece ser una mutilación de la palabra commerce, que significa lo anticomercial de la vanguardia. Vamos a ver que sus obras se componen de una cantidad de materiales muy heterogéneos, recortes, hierros, sobres, maderas, o sea, papeles y distintos elementos más tridimensionales. Él la va a considerar o la va a definir a sus Mers como la pintura de la inmundicia. Pero no es otra cosa que el concepto de reciclado, que después, digamos, fue tan aceptado en el campo de las artes visuales. Vamos a ver una serie de obras de Carl Schwitters. Esta que estamos viendo aquí es una obra claramente de collage, de papel pegado. Y vemos, en este caso, un trabajo que se orienta hacia la abstracción. Carl Schwitters enseguida, en estas búsquedas, va a abandonar el collage en favor de la introducción de elementos corpóreos, como pueden ser latas, metales, maderas, otros elementos, y entonces lo que él va a desarrollar es lo que luego se va a llamar la técnica del ensamblage o del ensamble, que en este caso se trata de la incorporación de elementos, pero de carácter tridimensional a un soporte bidimensional. Seguimos viendo obras de carácter de ensamble de Carl Schwitters, otras de collage, cuando es solo papel pegado, y saltamos de la obra de Carl Schwitters, que es una obra de carácter histórico en conceptos de collage, para pasar a una obra ya de la segunda mitad del siglo XX, Alberto Burri, donde, por ejemplo, trabaja con texturas, productos de materiales combustibles o inflamables. Utiliza vela, utiliza la quemadura y a partir de esos materiales trabaja. También tenemos a Rauschenberg, que va a ser otro gran referente especialmente del arte del ensamble y que luego va a avanzar mucho más allá, o sea, su obra no tiene un punto de vista frontal, entre comillas, pictórico tradicional, sino que vamos a ver que él va a ir introduciendo elementos que hacen que su obra se oriente a la instalación. En este caso sí tenemos claramente un ensamble donde vemos estos recortes de soportes y esta introducción de múltiples materiales. Siguiendo la obra de Rauschenberg, por ejemplo, acá tenemos una obra de collage donde tenemos el papel pegado, el uso de la fotocopia del papel impreso y luego intervenido pictóricamente. Tenemos también la incorporación de la estética del cómic como un recurso también de gran valor pictórico. Dentro de las técnicas de collage merecen especial atención la línea del fotomontaje, que dentro de lo que es el collage, el fotomontaje lo que procura es la creación de espacialidades más vinculadas a espacios reales. El trabajo de fotomontaje parte de fragmentos de recortes fotográficos que luego se reorganizan en una nueva composición. Dentro de los referentes históricos del fotomontaje tenemos justamente a Raoul Haussmann, a Hannah Hodge, que fueron dos grandes referentes del dadaísmo, pioneros en utilizar esta técnica en plena Primera Guerra Mundial. El fotomontaje resultó una alternativa despersonalizada y mecánica, coincidente con el espíritu de protesta propio de la época. De este ensamble de imágenes puede resultar una composición incoherente o sugerente,
y se extendió a la escuela de la Bauhaus, a los constructivistas rusos, luego a Estados Unidos y Latinoamérica. Veamos, por ejemplo, esta obra de Rauschenberg, que tiene una base de fotomontaje sobre la cual luego interviene pictóricamente. Otro ejemplo de Rauschenberg. Y acá tenemos un ejemplo de Haussmann, donde vemos ya un fotomontaje cuidado, ¿no? Donde hay un sentido de la composición muy estricto, muy elaborado, donde vemos la relación entre imágenes de carácter icónicos, imágenes tipográficas. Su famosa obra, El crítico de arte. Vemos justamente, ¿no?, la configuración de una figura a partir de múltiples fragmentos. Y Hannah Hodge, una mujer también gran referente del arte dadaísta y que después también se transformó en una referente de género del feminismo. Una parte de sus obras tienen así un sentido muy abarrotado, ¿no?, muchos elementos, pero luego abandona esta densidad en favor de composiciones mucho más delicadas, sutiles, con una obra realmente interesante. Bueno, volvemos a Haussmann, que por ejemplo se ha hecho muy famoso a través de las portadas de la revista Dada, utilizando el fotomontaje como estrategia icónica. La obra Tatlin en casa, también de Haussmann, una obra muy famosa. Hannah Hodge, volvemos a la obra de Hannah Hodge. George Grosz, también, pintor, fotógrafo. Acá vemos obras de fotomontaje de Grosz, muy interesantes. Y nos venimos ahora al plano local, con Grete Stern, una de las fotógrafas argentinas más destacadas, impulsora del surrealismo en Argentina a través justamente de la técnica del fotomontaje. Max Ernst, un artista muy importante, referente de la estética metafísica, también incursionó en el uso del collage y más específicamente en el uso del fotomontaje para el desarrollo de sus obras. Johannes Bader, artista dadaísta, que trabajó especialmente con el material tipográfico para el desarrollo de sus fotomontajes. Y trayéndonos en una línea más actual, tenemos a Alberto Greco con sus obras informalistas. Utilizó el fotomontaje y el uso de la estética publicitaria como un recurso para su producción pictórica. Aquí vemos, con una estética parecida a la de Rauschenberg, cómo ese collage, cómo ese fotomontaje, en este caso más collage, se incorpora al plano de lo pictórico. Hasta acá vemos especialmente, ¿no?, ese tránsito collage, fotomontaje, algunos ensambles, para ahora incursionar justamente en la línea que se abre luego del collage, que fue el assemblage o ensamble o ensamblaje, ¿no? Procedimiento artístico que, como decíamos, se basa en la combinatoria de múltiples elementos, generalmente de descarte, y que estos elementos tienen corporeidad, tienen tridimensionalidad. Esta técnica puede tener su origen en pequeñas obras de Dubuffet, aunque en realidad vemos ya que los dadaístas ya incorporaban técnicas de ensamble. Hacia el año 61 se realiza una exposición muy famosa en el MoMA de Nueva York, El arte del ensamblaje, que de alguna manera introduce y legitima
este recurso plástico dentro del campo del arte. Volvemos a Haussmann, artista dadaísta, con esta producción de ensamble, que por supuesto es una producción que dialoga con Mondrian y con el neoplasticismo. Otra producción de Haussmann vinculada al ensamble. Y ahora vamos a ver a Rauschenberg, que como les decía, comenzó incorporando elementos de ensamble para luego colocar objetos absolutamente tridimensionales y por lo tanto ya la obra deja de ser, digamos, una superficie pictórica para convertirse en lo más cercano a una instalación. Kenneth Kemble, otro artista argentino de segunda mitad de siglo, que también su obra se basa en el arte del ensamble. Estas obras entran dentro de la línea informalista. Louis Wells, un artista contemporáneo, que como vemos trabaja con latas, trabaja con cilindros de cartón. Jorge de la Vega, gran referente del campo del diseño gráfico argentino y artista integrante de la nueva figuración. Como vemos, incorpora las telas, incorpora múltiples materiales que son intervenidos pictóricamente. Antonio Berni, otro gran referente del arte del ensamble, del collage y del ensamble, en este caso. Para pasar a artistas jóvenes contemporáneos como es el grupo Mondongo, que en este caso trabajan con plastilina. Estas obras están hechas con galletitas dulces y resina y un tratamiento de resina sobre madera. Nos acercamos a fin del siglo XX y tenemos a continuación una obra de Pablo Suárez, donde vemos, ¿no?, cómo va, digamos, toda esta tradición que se introduce a partir del uso del collage, se desarrolla con el ensamble, va a ir avanzando hacia nuevas estéticas. Bueno, con estas imágenes cerramos este primer tramo del recorrido sobre producciones contemporáneas.